Bienvenidos a todos, estamos aquí en Previdere y bueno, seguimos con los expertos, seguimos trayendo gente importantísima y que tiene muchísima trayectoria en el medio. En esta ocasión, bueno, está aquí con nosotros el doctor Ángel Meulener, bienvenido. Gracias Diana. Y bueno, pues tenemos aquí el día de hoy una clase muy importante, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar acerca de los huracanes. Los ciclones tropicales en general, Ok. en particular de los huracanes. Perfectísimo. Bueno, entonces esténse atentos, quédense hasta el final de la cápsula porque va a haber unas preguntas muy interesantes y, por supuesto, no se olviden de darle like a este video y compartirlo. Claro que sí. Vamos a empezar y vamos a hablarles a todos acerca de qué son los ciclones tropicales. Pues sí, miren, los ciclones tropicales son muy interesantes y más en este momento que estamos ya en temporada ciclónica. Como ustedes saben, la temporada ciclónica en el Pacífico va del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Estas son fechas que escoge el hombre y la razón es porque en ese intervalo de tiempo, 15 de mayo al 30 de noviembre, es donde la estadística dice que se forman el 99% de los ciclones tropicales del Pacífico Oriental. Entonces se escoge esa fecha porque en ellas están la mayoría de los ciclones tropicales que se van a formar en una temporada. Y el Atlántico se forman del 1 de junio al 30 de noviembre, el mismo concepto, la misma cantidad de ciclones tropicales que se han formado, la mayoría son en este periodo. No obstante eso, fuera de la temporada ciclónica se forman algunos, pero son los menos. Por ejemplo, este año, en mayo, se formó uno en el Atlántico, que no llegó a ser muy poderoso, se duró apenas 2 días, pero fue un poquito afuera. ¿Por qué? Porque a veces en los océanos hay las condiciones y en la atmósfera de que dan al traste con la formación de un ciclón tropical, aun cuando no está dentro de esta temporada. Y vamos a hablar precisamente de los ciclones tropicales en este momento porque es el momento específico en que nuestro país puede ser afectado tanto en el Atlántico, que es el Golfo de México y Caribe, como en el Pacífico Oriental por estos fenómenos naturales. Entonces vamos a ver en el día de hoy los ciclones tropicales y su impacto en la sociedad. ¿Cómo impacta en la sociedad este tipo de fenómeno en nuestro país? Vamos a empezar precisamente por ver qué es un ciclón tropical. Fíjense que yo estoy usando la palabra ciclón tropical, no me he referido ni a depresión, ni a tormenta tropical, ni a huracán. ¿Por qué razón? Porque el nombre genérico es ciclón tropical. Un ciclón tropical es sencillamente eso que están viendo en la gráfica, una zona en el mar, en los océanos tropicales, donde la presión baja. Y al bajar la presión, esta favorece que empiecen alrededor de ese centro de bajas presiones a rotar las nubes y formarse una especie, coloquialmente hablando, de remolino. O sea, una zona de bajas presiones que se origina en los océanos tropicales y en el hemisferio norte giran los vientos en contra de las manecillas del reloj. Así, en esta forma como se ve en la gráfica. O sea, vamos a tener una baja presión, aire cálido, húmedo, porque se encuentra en el trópico, aire que asciende fuera en la altura, a muchos kilómetros de altura, y que se empieza a formar una pared. A esa pared le llamamos pared de un futuro ojo. Y el ojo que está precisamente en el centro donde la presión es menor. Eso es un ciclón tropical. Ahora bien, ¿cómo se forman? Se forman cuando en cualquier zona del océano tropical hay mucha acumulación de humedad y además de acumulación de humedad, la temperatura del mar sobrepasa los 26.5, 27 grados Celsius en la superficie del océano. O sea que es un océano muy caliente que empieza a darle mucha humedad a la atmósfera, se forman grandes conglomerados de nubes que empiezan a su vez a producir lluvia y ahí es donde se genera la energía que va a dar al traste con que los vientos empiecen a remolinarse, a rotar alrededor de ese centro donde las nubes empiezan a moverse. Así es como se forma un ciclón tropical. Si los mares son más fríos, pues no hay posibilidades de que se forme y además de eso, si son lugares muy cercanos al Ecuador, tampoco hay posibilidad que se forme un ciclón tropical, aunque los mares estén cálidos, porque físicamente no existe la condición que permita que los vientos comiencen a girar.
Por eso se forman a partir de los 5 grados norte en el hemisferio norte y los 5 grados sur en el hemisferio sur, porque también se forman ciclones tropicales en el hemisferio sur. Hay una escala que utilizamos los meteorólogos para definir qué tan fuertes son los ciclones tropicales. Cuando los ciclones tropicales alcanzan cierta intensidad de sus vientos, que es el factor que determina su clasificación, los meteorólogos usamos diferentes nombres. Por ejemplo, cuando los vientos no sobrepasan los 30, están alrededor de los menores a los 63 kilómetros por hora, le llamamos depresión tropical. En este caso, las depresiones tropicales, los daños son mínimos, pero ojo, cuidado, esta escala fue hecha para los Estados Unidos y la infraestructura de nuestro país es más débil ante los fenómenos naturales. Por lo tanto, una depresión tropical, esa que los vientos son menores de 63 kilómetros por hora, en cualquier costa de nuestro país puede ocasionar severos daños por la débil infraestructura que tenemos. Y hay que tener mucho cuidado. Una depresión tropical, vientos menores a 63 kilómetros por hora, muy poco, casi no hacen nada, pueden mover algunos árboles, algunas antenas, pero vienen acompañadas de grandes lluvias y esas grandes lluvias pueden causar grandes inundaciones. Después tenemos una etapa superior, la tormenta tropical. La tormenta tropical es cuando los vientos van de 63 a 118 kilómetros por hora. Ya esto es más serio. Una tormenta tropical puede ocasionar algunos daños importantes, aunque sean mínimos para los Estados Unidos. Es en este momento cuando el Centro Nacional de Huracanes de Miami elige y pone el nombre que le corresponde para cada temporada ciclónica. Hay que decir que los nombres ya están hechos. Son 6 listas para 6 años. Esa lista se repite en el 7º año y es de común acuerdo con los centros meteorológicos, los servicios meteorológicos de toda nuestra región. Esos nombres datan del año 1951, empezaron a ponerse nombres y primero fueron nombres de hombre, después en los años 70 pasó a nombres intercalados de mujer y de hombre y se usa en 3 idiomas, o sea, se pone un nombre en español o en inglés, uno en francés y uno en francés, inglés y castellanos. O sea, 3 nombres. ¿Por qué en esos idiomas? Porque son los idiomas básicos que se utilizan en nuestra región. Hay países de habla inglesa, países de habla castellana, como es el caso nuestro, y países de habla francesas. Entonces va un nombre en francés o en inglés, el que le toque, y así sucesivamente hasta cubrir el alfabeto completo. Sucede que esto trae a veces algunos problemas con la interpretación de algunos medios. Como se hace una lista que cubre todo el alfabeto, ¿qué sucede? Que en algún momento dado, algún medio dice, se van a formar tantos ciclones tropicales tomando la lista. Y no es así. La lista se hace completa, pero se toman los nombres hasta donde lleguen, hasta donde se termina la temporada ciclónica, hasta ahí va el nombre. Hay nombres que no se utilizan, hay algunos que nunca se han utilizado y hay algunos que ha habido que buscar el alfabeto griego. Si sobrepasa la lista de los nombres del alfabeto, se utilizan la lista del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, etc. Esa es la situación de los nombres y que se pone en el momento en que alcanzan vientos mayores a 63 kilómetros por hora. Lo pone el Centro Nacional de Huracanes de Miami y es de obligación que todos los servicios meteorológicos del área tomen ese nombre porque eso es un acuerdo internacional. Después tenemos los huracanes, que hay una subclasificación, seguramente lo han escuchado, clasificación categoría 1, 2, 3, 4, 5, y eso está asociado con los daños. Un huracán categoría 1, 118 a 152 kilómetros por hora y ya son daños importantes. Ahí pueden ver los daños que puede ocasionar un categoría 1. Categoría 2, 153 a 178 kilómetros por hora. Categoría 3, ya esto es un problema grave. Cuando alcanza la categoría 3 se le dicen huracanes mayores. Quiere decir que son huracanes destructivos. A partir de categoría 3, en que los vientos son 179 a 200
9 kilómetros por hora. Categoría 4 ni se diga, muy destructivo, 210 a 250, y categoría 5 superiores a 250 kilómetros por hora. Recuerden Patricia, que llegó a alcanzar 322 kilómetros por hora en un momento dado de su vida. Esa es la escala que usamos siempre. ¿Y cuál es la estructura? Ya cuando estamos en la categoría de huracán, estamos hablando de cosas mayores. Ya es un sistema que tiene una estructura importante. Ya todo está bien concatenado como si fuera un reloj, el mecanismo de un reloj. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un gran y amplio sistema de nubes, como pueden ver aquí en esta imagen de satélite. Estas nubes se forman en bandas, que se llaman bandas espirales, y van hacia el centro. Y en ese momento aparece el llamado ojo. En las anteriores categorías, antes de ser huracán, no se observa el ojo. El ojo empieza a observarse a medida que empieza a escalar en la subcategoría de huracán. En este momento aparece el ojo. El ojo es una zona de calma, totalmente desprovista de nubosidad o muy poca, muy pequeña, y que hay que atender muy bien qué es el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo está rodeado de una zona que le llamamos anillos de vientos máximos. Ahí es donde están los vientos poderosos, en ese anillo que tiene pocos kilómetros de ancho. Y después, a partir del ojo, empiezan a disminuir los vientos, pero no llegan a ser también vientos importantes de huracán, y a medida que avanzamos hacia afuera va disminuyendo el viento hacia categorías menores. Pero, ¿cuál es la característica principal del ojo? Como les decía, prácticamente despejado. Si usted, por ejemplo, el huracán en este ejemplo se está moviendo en esta dirección, al norte, y usted vive aquí, en esta zona. Usted está sintiendo aquí algunas lluvias, algunos vientecitos, no muy fuertes, pero el huracán se sigue moviendo. Y va a llegar un momento en que usted se va a encontrar dentro del ojo del huracán. ¿Qué sucede? Que a medida que él se mueve hacia usted, que se encuentra en esta posición, el huracán se va acercando y usted va sintiendo cada vez vientos más fuertes, cada vez tiempo más tormentoso, o sea, fuerza de viento extraordinaria, hasta que llega al ojo y que pasa este anillo que es el de vientos máximos. Mucho cuidado, llega al ojo, calma, vientos muy débiles o casi ninguno, y las personas dicen, ya pasó. No, no pasó, porque se sigue moviendo al norte y a usted le falta que cruce por usted toda esta parte. O sea, después del ojo, que pasó el ojo, viene la segunda parte. Por eso es importante conocer esa estructura y no salir a la calle ni creer que ya todo pasó, porque después viene también la furia de este sistema. Eso es en cuanto a la estructura de lo que es un huracán. La climatología de los huracanes está muy bien estudiada. Climatología es historia. Anualmente se forman alrededor de 80 ciclones tropicales, no los estoy clasificando, ciclón tropical en general. De ellos, la categoría de tormenta tropical, que ya es cuando es algo más serio, aproximadamente esos 80 pasan a categoría de huracán alrededor de 2/3 de ellos. O sea, 2/3 de ellos pueden alcanzar la categoría de huracán. Y fíjense este dato, afectan a unos 50 países del mundo, no somos una exclusividad aquí en México, causan alrededor de 20,000 muertes anuales y daños superiores a los 10,000 millones de dólares. O sea, es algo muy serio. El 87% de los ciclones tropicales se forman entre los 20 norte y 20 sur, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, y excepto 2.5 grados a ambos lados del Ecuador. O sea, arriba del Ecuador, no se pueden formar en el Ecuador. Alrededor de las 2/3 partes se originan en el hemisferio norte, o sea, tenemos ese privilegio, entre comillas, que 2/3 se forman en el hemisferio norte y 2 veces más ocurren en el hemisferio oriental. Quiere decir que tenemos en el hemisferio norte y la parte occidental formaciones importantes de ciclones tropicales. La climatología en el Atlántico y en el Pacífico. En el Atlántico se forman alrededor de 11 como media, como promedio, cada temporada. De ese promedio, que son los que llevan nombre, 6.2 alcanzan la categoría de huracán. O sea, de los 11,
casi la mitad o más de la mitad alcanzan categoría de huracán, y de ellos alrededor de 2 alcanzan la categoría de mayor o mayores, huracanes mayores a categoría 3. El Atlántico es bastante fructífero, pero no tanto como el Pacífico. Nosotros aquí tenemos la problemática de que aquí se forman como promedio 15, alrededor de 6.5 alcanzan la categoría de huracán, y de ellos unos 4 alcanzan la categoría de huracanes mayores. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Si podemos decir que es bueno, que los del Pacífico casi todos se forman en zonas alejadas de la costa y la mayoría de ellos se mueven hacia mar adentro. Algunos de ellos sí recurvan, como fue el caso de Patricia, como Willa el año pasado. Por eso hay que estar muy atento en la temporada ciclónica. ¿Cómo los detectamos? Bueno, en este momento la técnica para detectar los ciclones tropicales es muy buena. Tenemos los aviones cazahuracanes, que son del ejército de los Estados Unidos, de la Navy, que manda estos aviones hacia el centro del huracán. Acuérdense cómo es el huracán, 500 o 1000 kilómetros de diámetro, y hasta el centro van estos poderosísimos aviones para determinar exactamente la fuerza de los vientos, su estructura. Hay otros aviones que no entran al huracán, que se forman, que van por fuera, por los alrededores de esos 1000 kilómetros de diámetro, pero que le suministran datos a los modelos de pronóstico. Y aquí en esta imagen que ustedes pueden ver desde la cabina de un avión cazahuracanes, metido ya en el ojo, y esta es la pared del ojo que están observando. Aquí también está la misma, una imagen muy parecida, y aquí está el ojo, y por aquí va volando el avión. O sea que son aviones muy sofisticados. México tiene radares meteorológicos en algunos lugares importantes de nuestras costas para vigilar que se forme algún ciclón tropical en esta zona, que es la que se forman la mayoría en el Pacífico. Los satélites, que son una ayuda tremenda, los satélites meteorológicos nos dan la estructura completa. Aquí vemos la estructura, el ojo en formación de un huracán que acaba de pasar, de cruzar las Islas María. Este fue un huracán importante, Willa, categoría 3 del año pasado. Y los pronósticos de trayectoria que se hacen en base a modelos de pronósticos. Aquí está el pronóstico que se hizo 2 días antes de que Willa llegara a tierra en esa zona entre Nayarit y Sinaloa, y cómo el modelo de pronóstico nos dio casi un pronóstico exacto de lo que iba a ser en los próximos días, cuando apenas estaba frente a las costas de Guerrero. O sea que esa es una herramienta muy poderosa que tenemos los huracanes. Hay un pronóstico que se hace todos los años, estacional, quiere decir cuántos se van a formar en cada zona. Por ejemplo, este es el que hizo el Servicio Meteorológico este año. Dice que se van a formar 19 en el Pacífico y 14 en el Atlántico. ¿Qué sucede con este modelo de pronóstico? No tiene utilidad para protección civil, para prevención, porque solamente es un número que nos dice, se van a formar 19, se van a formar 14, pero ¿para dónde van a ir? Eso no se sabe, eso no se puede predecir si no está formado el fenómeno. Por lo tanto, el pronóstico estacional de ciclones tropicales es, desde el punto de vista científico, interesante, pero absolutamente nada que ver con cuestiones de prevención y preparación. Hay que prepararse desde que empieza la temporada ciclónica para uno solo, el que nos va a tocar o los que nos van a tocar. Y bueno, y esto está bien definido. Por ejemplo, hay temporadas ciclónicas muy activas y que apenas nos ha tocado uno o ninguno. Y les pongo un ejemplo, 2016 se formaron 21 y de los 21 solo nos afectaron 2. O sea que no tiene comparativa, y hay años que se forman muy poquitos, por ejemplo 18, 1971, y nos tocaron 6. O sea, no hay estadística que aguante eso. Sencillamente es de un fenómeno bueno que se investigue, pero que no da resultado para el caso que nos ocupa, que es la protección y la prevención. De acuerdo con lo que vimos hasta ahora, yo le voy a preguntar a Diana, ¿un ciclón tropical es un huracán, un tifón, una tormenta tropical o una depresión tropical? ¿Qué es un ciclón tropical? Y que pase Diana a contestar. Claro que sí. Bueno, pues estuvimos muy pendientes, yo ya aprendí bastante el día de hoy. Y bueno, pues un huracán entonces quiere decir... Un ciclón tropical. Perdón, un ciclón tropical quiere decir que puede ser tifón, puede ser huracán, así que todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien que aprendió mi alumna. Y bueno, la otra pregunta que es,
los vientos en el hemisferio norte, en los ciclones tropicales, giran a favor de las manecillas de reloj en todas las direcciones o en línea recta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta sí la mencionaste, obviamente giran en contra de las manecillas del reloj. Todas las anteriores, la primera, y en contra de las manecillas de reloj. Perfecto, ya te puedes graduar de aprendiz de meteoróloga. Perfectísimo, muchísimas gracias, Ángel, Sí, no hay de qué, por enseñarnos bastante. Yo creo que estamos aquí todavía con ganas de aprender más. Yo sé que tú también traes ganas de compartirnos y bueno, pues este es tu espacio. Recuerden que va a haber más entrevistas, así que denle like a nuestra página en Previdere y en YouTube para donde se les acomode mejor vernos. Nosotros estaremos encantados de seguir haciendo más cápsulas. ahí los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.